Hoy trataremos un poco el tema de los sumerios, una de las primeras civilizaciones. Para eso vamos a ubicarnos primero en la aula virtual, ¿sí? Entramos acá, trabajo de clase. El tablón es como el muro inicial de Facebook, ¿sí? En trabajo de clase, por ahora... Profe, esta generación no tiene muchos conocimientos de Facebook. La verdad, eso ya es neandertal. Usted, bueno, es como su parte que deslizan en Instagram. Bueno, eso es el tablón, donde se publican las cosas, las publicaciones generales y ustedes pueden comentar y todo eso. En trabajo de clase todavía seguimos utilizando este material de Primeras Ciudades-Estado. Ya está programado, digamos, el trabajo práctico número 3 de Revolución Urbana. Algo habíamos empezado a hacer y a leer. Después, si quieren, mañana lo charlamos, digamos, el trabajo práctico. Hoy quería arrancar por este lado. En formación de ciudades-estado, lo abrimos el PDF. Y en la hoja 4 ya tenemos el tema de los sumerios. Es muy importante esta civilización, dado que es la primera en dejar un registro escrito, ¿sí? Es la primera civilización que va a empezar a tomar registro de los acontecimientos de la vida. Pero para esos acontecimientos no se imaginen nada épico, ¿sí? Nada de, bueno, y fulanito conoció a menganita. Sí quedan registros, por ejemplo, de algunos poemas dedicados a dioses, que figura aquí abajo, dice el poema épico de Gilgamesh. ¿Sí? Gilgamesh es un dios, ya lo analizaremos después, no voy a hacer un avance y volver, pero más que nada con el nacimiento de la escritura que van a plantear los sumerios, es una escritura que va a estar apuntada al registro, por ejemplo, de los alimentos, las producciones agrícolas, ganaderas, de las producciones de los comerciantes, de los artesanos, de qué compramos en el exterior y qué dimos a cambio, ¿sí? O sea, todo un registro más que nada para saber dónde estamos parados. Porque, como les dije alguna vez, lo importante acá, hoy, otra sociedad, sí, a ver, hay un rey, hay unos sacerdotes, hay un escriba, hay unos artesanos y está el campesinado, ¿sí? Otra vez la misma pirámide se va a repetir a lo largo del tiempo por toda la historia. Sí, es como otra vez sopa lo mismo. A ver, rey, no, bueno, faraón, pero que es un rey, pero empieza todo eso. Sí, lo importante acá es ver el por qué la organización social de este modo y cómo administran los recursos. De hecho, hoy por hoy, digamos, hoy salió la noticia de que el Estado recaudó como 223 mil millones de pesos con un impuesto que sacó el año pasado. Y la nota que leí informaba cómo iba a distribuir en porcentajes esa plata que recaudó, diciendo, por ejemplo, 20% salud, 20% a transporte, este porcentaje para esto, este porcentaje para lo otro. Esa es la eficiencia, digamos, que tiene que apuntar siempre un Estado. Si cobra un impuesto, ¿sí? Es decir, ¿qué voy a hacer con esa, en este caso, plata que recaudo? En la antigüedad todavía no podemos hablar de dinero porque no está el metálico, o sea, la monedita, todavía circulando. Sí había, como en el trabajo práctico lo van a ver, algo que se llama corbea. La corbea es el trabajo que le donás al Estado. ¿Sí? Podés ser agricultor y si no te da bien la cosecha, tenés que donarle trabajo al Estado. ¿Y qué ibas a hacer? Hacías alguna obra hidráulica o construías alguna pared del palacio o construías una pared de un templo. Ibas como ampliando la ciudad. ¿Sí? En este caso, esperen que vamos a ir a Google Maps, obviamente. Hay que ubicarse en el lugar donde los hechos. Siempre me gusta, digamos, decir eso. Aquí la capital federal. Vamos a poner... Vete para la otra punta del mundo. Ahí está. Estamos en Irak. Acá está la ciudad de Sumer, pero vamos a ir aquí a Nasiria, que es donde hemos estado estudiando. Tienen que pasar a modo satelital para poder ver bien la cuestión geográfica de acá, ¿sí? Acá tenemos el río Éufrates, ¿sí? Todas estas manchas medio verdosas que ven aquí son plantaciones, pueden ser o plantaciones o producto de la canalización de acá, por ejemplo, del río Éufrates. Ven, sale un brazo para acá y hace un canal.
¿Qué ocurre? Cuando el agua desborde, como decimos siempre, inundará toda esta zona, generando una gran zona de cultivo. ¿Sí? Acá tienen otras manchas verdes que pueden ser también ya terrenos cultivados, pero estos están a la vera del río Éufrates, no sufren tanto la falta de agua. Hay otros que hay que hacerle llegar el agua por medio de estos canales, ¿sí? Y que inunde todo esto. Noten la diferencia entre tener solo esta zona de cultivo al lado del río o poder multiplicar todo esto por acá. Bien, acá hay una obra hidráulica de un canal, ¿sí? Acá hay otro río artificial. Y si seguimos para el otro lado, nos tendríamos que chocar con el río Tigris. A ver, alejamos. Acá está el río Tigris. Son los dos ríos importantes en esta zona. El Tigris acá y el Éufrates que venía por esta zona acá. ¿Sí? Acá en el final ya desembocan en conjunto. El Tigris es este y este es el Éufrates. Antiguamente, digamos, toda esta zona, que acá figura como Basora, Yoramkar y Abadán, todo esto estaba inundado por el océano, digamos, por el Golfo Pérsico que está acá, ¿sí? Por el mar. No, digamos, la costa con el correr de los siglos se fue retrayendo hacia, se fue adentrando hacia las zonas del mar. Entonces esa retracción generó que la Tierra se exponga y esté así expuesta. Vamos acá, Eridu, otra de las ciudades importantes acá. A ver si tenemos los residuos arqueológicos. Italia Spring Ranch. ¿Este era? No, acá, Eridu. Acá hay un par de restos arqueológicos, ¿sí? De lo que sería algún poblado de esta ciudad-estado. Es muy escasa las fotos, digamos, de acá. Sí, de hecho, acá había alguna placa o algo y no dejaron más registro. Pero el que mejor se ve es para este lado donde estábamos en la Siria, acá, Sigurat de U. Y esto es un antiguo Sigurat que hay acá. Déjenme entrar acá y verlo. Obviamente recuerden que esto es una reconstrucción. El Sigurat es esta construcción que ven atrás, que es una pirámide, digamos, como escalonada, porque se construye un muro, se hace una terraza, otro muro, terraza, y tiene estas explanadas para poder ingresar e ir hacia la zona superior. ¿Qué hay en la zona superior? El templo donde se hacía la ofrenda a los dioses. Obviamente este muro que ven acá es reconstrucción, ¿sí? Sobre los antiguos yacimientos arqueológicos. Estos ladrillos están muy modernos, digamos, y además que esto que tiene alrededor, digamos, como pareciera como una brea para mantenerlos pegados, es algo bastante más moderno que lo que usaban en su momento. Antes era de ladrillo, como se ve, ladrillo cocido, de barro paja, adobe, se pega con otro pedazo de adobe, pac, listo. Tenemos el muro y funciona. Y ese muro hay que darle un mantenimiento porque es adobe que con lluvia se va escurriendo y se va deshaciendo, como pueden apreciar en esta zona de acá. ¿Sí? Toda esta zona de acá se va escurriendo porque se van desarmando. Entonces hay que sacarlos como ladrillos nuevos. Es un trabajo, digamos, continuo que lleva el mantenimiento de los palacios. Esto es un pasillo, digamos, de un palacio. Si notan, tiene como una forma medio en B corta. Eso es para que si llegara a llover y el agua entrara, tenga una canaleta por la cual pueda escurrir y no quede dentro, acá estancado. Ahora tenemos a nuestro querido Kazan Maki, ¿sí? Supongo que este es el nombre, posando en las puertas de este lugar, un viejo lago seco y por último se puede ver cómo se adentran hacia esta zona, digamos, de aquí. Interesante, soldados estadounidenses, 1, 2, 3, entrando al templo. Estarían buscando el oro de algún dictador iraquí puesto por ellos antes, pero que después era malo y después fue bueno. No sé. Dejemos ahí el análisis histórico. ¿Sí? Sí, acá hay otras fotos más de esto. Ven cómo los muros con el tiempo se van derruyendo, se van arruinando. Entonces hay que ir manteniéndolos continuamente. La civilización de los sumerios va a estar ubicada, como decimos, en esta zona sur del actual territorio de Irak. Ahora
en el texto, por ejemplo, nos va a mencionar que fueron un pueblo que se instalaron en la Baja Mesopotamia en el milenio 4. Los sumerios desarrollaron un nivel cultural muy elevado, es por eso que muchos investigadores consideran Sumer una civilización. De este pueblo surgieron las primeras ciudades-estado, de las cuales las más importantes son Uruk, Kish, Ur, Lagash, Nippur, Huma. Ninguna obviamente subsiste en este momento. Después, si quieren, jugamos con el Google Maps y vamos viendo a ver dónde estaban cada una, a ver qué queda. Acá van a aparecer dos conceptos importantes. El primero es este. Estas ciudades estaban gobernadas por los Ensi, sacerdotes supremos que cumplían funciones religiosas, seculares se refiere a administrativas, que cumplían funciones seculares y eran los intermedios entre los dioses y los ciudadanos. En sus tareas de gobierno, los Ensi estaban asesorados por un consejo de ancianos, o sea, gobernaban, pero tenían un grupo de asesores, ¿sí? Es como, si lo pensamos en la actualidad, está nuestro jefe, nuestro presidente, Alberto Fernández, que gobierna, pero tiene un jefe de gabinete que está con los ministros que él elige para tomar las decisiones acertadas. ¿Sí? Porque el presidente, por más que sea el que presida el Poder Ejecutivo, no puede estar al mando de todas las decisiones de cada ministerio. Entonces, él elige su, por ejemplo, Consejo de Ancianos para poder llevar adelante todas esas tareas. Fíjense cómo lo del pasado está en el presente un poquito resignificado, cambian los nombres un poco. Y después dice, por ejemplo, debido a los enfrentamientos entre las ciudades, comenzó a tener cada vez más preponderancia la figura del Lugal, que significa hombre grande, cumple la función militar y finalmente fue concebido como rey. Paréntesis. De nuevo, como decía antes, como registro que hay, digamos, se va a llevar a cabo, ahora lo vamos a ver cuando entremos en la escritura, como la escritura se lleva a cabo en tablillas de barro, cosidas, ¿sí? Que con un palito escriben. Como no se ha encontrado un registro que diga un nombre, por ejemplo, de una mujer en sí, o de una mujer lugal en alguna ciudad de Sumer en todo su tiempo que haya ocupado, ¿sería correcto afirmar las mujeres no participaban? Parece un poquito apresurado, ¿no? O sea, es como, hay que investigar. Si se sigue investigando y en un momento por ahora no aparece, se puede poner, por ejemplo, al 2021, en este momento, todavía no tenemos registro que digan tal y cual cosa, pero decir, no se registra que la mujer haya participado, decir, no sé. A mí me gusta siempre ser conflictivo con la figura de Hollywood, de eso de el hombre va a la guerra y la mujer se queda en la casa esperando a que vuelva su héroe. Cuando los pueblos en la antigüedad iban a la guerra, iban todos, hombres que peleaban, las mujeres y los niños que estaban en el campamento. El hombre va y pelea, pero después vuelve, come y descansa. No era una batalla un día por ahí, era una batalla un día, volvían, otra batalla otro día. Y si era asediar una ciudad, que era estar en la ciudad y decir, bueno, esperemos a que se mueran de hambre, vos tenés que comer. ¿Quién cocina? ¿El soldado? No, tiene que cocinar. Alguien que está en el campamento, que los niños iban y buscaban la comida, las mujeres cocinaban, los hombres estaban ahí y comían y esperaban a que el otro se debilitara para entrar a la ciudad y sacarle la comida. O sea, redundante, peleaban por comida que estaba ahí. Pero, bueno, anda a entender, ¿no? Pero acá, vamos a esta parte. El nacimiento de la escritura, como decía. Para la administración de los templos y palacios fue necesaria la creación de un sistema de registro. Se cree que a partir de estos registros se originó la escritura alrededor del año 3500 a.C. Es decir, hace 5521 años se crea la escritura a partir de hoy, del tiempo presente, y hoy estamos manejándola en una cantidad de vocablos muy básicos. Re. ¿Sí? Esta escritura primitiva se denomina pictográfica, debido a que los objetos que se representaban a través de dibujos y con el correr de los siglos, la escritura pictográfica se transformó en lo que se conoce como cuneiforme, porque los signos que se componen tienen forma de cune. Los signos se graban en tablillas de arcilla blanda en un trozo de caña con punta afilada. Funcionarios administrativos más importantes en este periodo son los escribas,
quienes dominaban la técnica de escritura, además de cálculo y procedimientos administrativos. O sea, ser un escriba es lo que, como alguna vez charlamos, es el equivalente a un escribano hoy. El escribano da fe de que vos estás, por ejemplo, firmando un contrato de alquiler, que estás comprando tal cosa, que estás vendiendo tal otra, da fe de eso, pero es el que sabe el procedimiento donde tener registrado y tener una copia de ese papel y lo guardas. ¿Sí? Quería detenerme en la parte de acá del poema de Gilgamesh, porque es uno de los registros que nos queda, digamos, de esto. Pero antes quería llevarlos a un museo. A mí, cada vez que puedo, me gusta recorrer los museos. ¿Sí? Justo después vamos a tener que empezar a estudiar esto, el Imperio Hitita. ¿Sí? Este es el Museo de Londres, el Museo Británico. Durante todo el siglo XIX, ¿sí? La civilización. Hace mucho que no voy a un museo, me agarra nostalgia. Y a mí, imagínate, yo esto no lo conozco. El día que lo vea, esto, yo ya dije, esto es mi Disney. Es como, Sí. si yo me ganara el loto, hay lugares a los que voy, pero de cabeza. Es como que hago el city tour de, me voy a Egipto, Medio Oriente, o sea, a Jerusalén. Vemos si Irak se puede ir o no, pero la verdad es que con el tema de conflicto y petróleo, prefiero quedarme en Jerusalén, Grecia, Roma, los museos de Francia, digamos el Louvre, que tiene una gran colección de esto, igual que el de Londres, igual que el de Estados Unidos, y después le digo a mis hijos, a mi hijo y a mi esposa, ahora sí nos vamos a Disney, porque ya pasé por mi Disney, me dio una inyección de Como están, con lo que cuestan los viajes, sí. seguro que alcanza. O sea, vas a tener que hacer unos recortes. Yo creo que, a ver, el loto O está... viajar en baldecito, en un Creo baldecito cruzar la frontera. el loto la última vez que lo vi está en 560 millones de pesos. Ponele que eso dijera redondeando son, no sé, 10 millones de dólares. Creo que me alcanza para mi vida y como 3 vidas más. O sea, Qué creo. linda herencia va a tener. Sí, hay que ganarlo, ¿no? Hay que invocar Sí. los números en una secuencia ordenada. Voy a desarrollar un algoritmo para averiguarlo, aunque lo hacen con bolitas. Si fuera con una computadora, es otra cosa. Ahí es donde salen ganando ellos. Bien, quería también mostrarle esto, que es una figura que tenemos en nuestros libros, es un muro. Pero, ¿por qué esto está acá y no está en el país que corresponde? Durante todo el siglo XIX, las grandes potencias europeas salieron a la caza de tesoros, cual Indiana Jones, con todo el respeto de mi película favorita, salieron en la búsqueda de todos estos tesoros para poder mostrárselos a la sociedad. Cuando empezamos la clase, antes de grabar, ¿se acuerdan que dije que en el siglo XIX se buscó educar a la gente con un propósito? Bueno, pues también se trató de impartir cultura con un propósito. Y esa cultura, digamos, salieron a buscarla. Acá arriba, miren, se robaron todo un muro de Egipto, que esto es cuando Ramsés va a la batalla en Kadesh y pierde, aunque en esta imagen acá no se lo ve tan perdedor, se lo ve por encima justo de todos sus enemigos. Pero la realidad es que es el primer registro diplomático de un contrato entre dos partes que dicen mi reino llega hasta acá, tu reino llega hasta acá y nos pusimos de acuerdo. Pero, a ver, tanto, por ejemplo, todo lo que es el Reino Unido, Francia, Alemania, España en una medida, también Portugal, Estados Unidos, salieron a la cacería de todos estos registros para decir, hay que impartir, en modo bruto lo voy a decir, un cacho de cultura para con todo nuestro poblado, ¿sí? Y decirle, bueno, de dónde venimos y a dónde vamos, por decirlo de algún modo, ¿sí? Acá tenemos todo un muro también que fue cortado, como pueden ver, por pedacitos, guardado en cajas y llevado al Museo de Londres, para que puedan conocer un poco de cultura y también, de hecho, es un buen modo de incentivar al estudio. Porque, por ejemplo, hoy por hoy yo estoy con una aplicación de internet, Coursera, que hay un curso de egiptología para entender qué significan estos símbolos que tiene acá, o digamos, esto que está todo escrito acá con pictográfico también, digamos, estos jeroglíficos, tenés pajarito, sol, ¿sí? El sol es Atón, el dios del sol, digamos, Atón es este que está acá en la cabeza del faraón, pero hay que entender cómo es todo esto.
Ahí llega Benjamín. Ahí volvemos. 3, 2, 1. Benja. Bienvenido, Benja. ¿Cómo va? Estábamos recorriendo el Museo de Londres, hablando un poquito de civilizaciones, ¿sí? Un modo grosso. En este caso, digamos, es como que estoy empezando a estudiar, en algún momento terminaré el curso, porque es con tiempo libre, para explicar qué significa cada uno de estos símbolos, qué es este palito, palito acá, esta cuna, y saber qué significa todo eso. Bueno, alguien en el siglo XIX encontró una piedra que se llama piedra Rosetta. Está de hecho en el video del primer trabajo práctico que alguno me tiene que entregar, ¿sí? Esta piedra está escrita en 2 idiomas. La parte de abajo está escrita en griego antiguo, la de arriba está en demótico y se pueden trazar líneas de decir, bueno, acá dice tal palabra que coincide con esta palabra en griego acá. Entonces pueden traducir los jeroglíficos que están acá en el medio. Es increíble el trabajo que le llevó a alguien a hacer todo esto, ¿ven? Pero bueno, alguien se sentó con tiempo y lo hizo, me gustaría averiguar. Con respecto a lo que es, digamos, los sumerios, hay algunas tablillas, pero tengo que buscar bien el link de en qué museo están. Recorrí los 2 principales que siempre utilizo, 3, el Louvre, el Museo de Londres y el de Berlín. Todavía no encontré las tablillas de los sumerios, es como que no son de relevancia para ellos, por ahora. No digo que no lo sean. Recuerden que los museos se hacen curadurías continuas, es decir, hoy me gusta esta momia acá, mañana quiero sacarla y ponerla de allá, y acá quiero poner una piedra que tenga esta forma, que la tenemos abajo y la quiero exponer. Entonces, si alguna vez fueron a un museo y vieron que les dice, por ejemplo, esta sala está cerrada porque se va a preparar una nueva exposición, es porque están viendo qué poner y cómo. Y eso se estudia, es loquísimo. Se estudia para ser el curador del museo, decir, bueno, ¿cómo quiere, qué intención y cómo lo hago? Debe ser hermoso también. Perdón, mi nerd está hablando de este momento. Ahora bien, vamos para acá. El poema épico de Gilgamesh. Es la obra más importante de la literatura mesopotámica. Cuenta la historia de un tirano, Gilgamesh, cuyo encuentro y amistad con un salvaje lo convierte en un rey amado por su pueblo. Juntos emprenden proezas sobrehumanas, pero la muerte de su amigo lo hace tomar conciencia de que el hombre algún día morirá. Entonces decide ir en búsqueda del secreto de la inmortalidad. El Gilgamesh histórico habría sido un rey de Uruk que se enfrentó a Aga, rey de Kish, la primera ciudad que ejerció su hegemonía sobre el resto de las ciudades sumerias. ¿Sí? A ver, son ciudades-estados, entre comillas, independientes, pero recuerden esto, un gobernante de un lado, por ahí le gusta lo que tiene el otro del otro, entonces van al enfrentamiento. Y por último, ahí nos dice, el extracto del poema dice, Gilgamesh se dirigió a Ur-Yannabi. Ur-Yannabi, esta planta es la planta que quita la ansiedad, porque devuelve el vigor al hombre que la toma. La llevaré a Uruk, la haré comer y así la probaré. Rejuvenece a un hombre viejo, será su nombre, y volverá mi juventud. O sea, me parece que el señor Gilgamesh también se tomó en serio el hecho de perpetuarse en el tiempo, o sea, la fuente de la juventud. Bueno, va a buscar una plantita. Hay una actividad ahí para hacer, a veces suelo hacerla, a veces no. Veremos. Pero me quedan 15 minutos, así que voy por esta última parte, a la economía y al panteón. ¿Sí? La economía de las ciudades-estados sumerias estaba basada en agricultura intensiva. Como vimos, digamos, acá en el mapa, y lo voy a mostrar de nuevo. ¿Sí? Como vimos acá el mapa, el río Éufrates. A ver, ¿dónde estamos? Acá. Este es el río Éufrates. ¿Sí? Este es el río Éufrates que da acá. Todo esto es una zona de ciudad actual, digamos, ¿sí? Pero como pueden ver, hay toda una canalización que se realiza desde el río hacia adentro para poder obtener toda esta zona de plantación. De hecho, miren, acá hay un canal artificial realizado, que conecta con otro por acá y viene para ahí. El agua sigue escurriendo y vuelve al Éufrates. O sea, el agua no se hace solo derramar sobre acá, sino que es
acá hicieron un canal hacia arriba, pero antes hay otro canal que por ahí viene y se interconecta desde acá arriba y llega por acá y se conecta para allá. ¿Por qué? Porque hay que hacer que el agua fluya. Porque si yo hago que solo el agua llegue acá, va a inundar solo este territorio bajo y por ahí esta parte alta no me la inunde. Así que tengo que hacer que de acá entre también para allá. Eso. Esas obras llevan tiempo. Miren, acá hay un canal más moderno. A ver si puedo pararme acá en la ruta. ¿Lo vemos? No. Google Maps no ha mapeado esta zona, pero sabe que acá hay una estación de servicio. ¿Eh? Abajo del parche. ¿Cómo? ¿No? Bueno. Como decía, acá tenemos todo este canal que es para hacer una agricultura intensiva. En la antigüedad se hacía, esto es más moderno, pero nos sirve de referencia. El cereal más cultivado es la cebada, que se usa como alimento humano para el ganado y también como materia prima para la cerveza. También se sembraba trigo. Y como veneno para celíacos. Bueno, sí, en esa época créeme que la celiaquía no existía. La celiaquía es algo más de estos tiempos por todos los procesos a los que se someten los cereales, ¿sí? Yo creo que en esta época que el cereal estamos hablando de una cebada casi pura, o sea, casi digo porque la planta original es... La planta original es... Sí, se perdió, porque no la encontraron más. Entonces, esa planta ya no existe, lo que hay son derivados de ya de mutaciones de plantas. No piensen en la mutación como algo malo, sino como algo que, si una planta que yo tengo en este campo sobrevivió en una inundación y una planta que yo tengo en este otro campo sobrevive a alta temperatura, se agarra el polen de esta planta y se mezcla con el polen de esta. Y a la inversa, polen de esta se lleva a esta otra. Cosa de que las semillas, en esa cruza genética por el polen, salgan resistentes al agua y a la lluvia. Hoy se hacen laboratorios con genética. Antes lo único que hacían las personas era caminar por el campo, tocando las plantas con polen y cruzando la información de campo en campo, para que la planta sea más dura. Si era más dura, había más probabilidad de que sobreviva a problemas comunes del manejo del agua. Hoy sigue ocurriendo, hay faltante de agua, creo que en lo que es la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, en el límite con la provincia de La Pampa. Es una zona que siempre tiene escasa agua, pero ha llovido poco, ¿sí? Hace un mes atrás llovió en la zona núcleo de La Pampa, que eso es en el sur de Santa Fe, suroeste de Córdoba, norte de Buenos Aires. Llovió ahí y eso significa que las plantas que se pusieron en diciembre pueden llegar a dar una cosecha más. O sea, porque les alcanza lo último de agua para seguir viviendo. Y acá nos dice, se sembraba trigo, se hace la harina, ¿sí? Sésamo, las semillitas que se le ponen arriba al pan, legumbres y algunos árboles para obtención de madera, muy escasa en la región. En cuanto a la ganadería, criaban ovejas, cabras, cerdos, vacas y asno. El asno, el material de carga, básicamente. La oveja además ofrecía materia prima para la producción de textil, la lana. ¿Sí? Eran suéter con patas, básicamente. Y tenemos las zonas pantanosas, los sumerios recolectaban juncos para la elaboración de cestas, cuerdas, barcos. Si se preguntan cómo se hace un barco con juncos, barco peruano con pasto. No me sé el nombre, pero, a ver, aquí tienen un barco de Perú, ¿sí? Está hecho con pasto. Saquemos la foto, digamos, en sí. Barco peruano, ¿cómo se llama? Huáscar, no. El Huáscar es un barco que tengo. Sí. Barco típico de lago. ¿Sí? Ahí está, que es donde estaba esa señora. Miren, todo ese barco está hecho con juncos, con pastos que crecen en la costa del lago, se empiezan a amarrar, se hacen canitos de juncos, luego se hacen otro más grande, otro más grande, otro más grande, y se le da esta forma, ¿sí? También lo llegan a realizar, ahí se puede ver bien, ¿sí? Todo esto es pasto. O sea, decís, el pasto no sirve para nada, repensemos, me parece que sirve para algo.
Y además es como bien eco-friendly ¿no? Ya que lo vemos así, es pasto. Cuando se arruina, se degrada, vuelve a la tierra, en fin, ¿sí? Tienen una vida útil, digamos, estos barcos también, ¿no? Pero bueno. Acá. En la relación con la propiedad de la tierra, algunas de ellas pertenecían al templo, otras al palacio. También habían tierras comunales que eran explotadas colectivamente en las aldeas. O sea, hay tres tipos de propiedades. El Estado, por decirlo de algún modo, para el templo y la de uso común. Cuando vos terminabas de trabajar tu tierra, tenías que trabajar las otras tierras, ¿sí? Un poco donándole al templo, un poco donándole al Estado. Si no podías donarle esas dos, tenías que donar trabajo, como decíamos anteriormente, con, por ejemplo, el llamado la corvea, que ibas al templo y construías una pared, construías ladrillos, sacabas ladrillos viejos, ponías ladrillos nuevos, ¿sí? Ese era el trabajo que se donaba. La población campesina, productora de alimentos, era considerada libre, pero debía pagar tributo al Estado con los excedentes de producción. Los trabajos que dependían de palacio se les asignaban tierras y se los consideraba siervo del rey, ¿sí? O sea, hay dos tipos de trabajadores en esta época, el que es libre y el que depende del Estado, ¿sí? El comercio local entre ciudades de la Baja Mesopotamia era muy fluido. Por el contrario, el comercio local entre la ciudad de la Baja Mesopotamia era fluido, pero el comercio exterior fue lo más importante. ¿Qué se refiere con esto? Lo habíamos visto anteriormente con el mapa que decíamos, toda esta zona de acá, lo que es Baja Mesopotamia, más para verlo bien, Baja Mesopotamia es toda esta parte de acá. Es una zona de llanura, crecen pocos árboles y la madera es un bien muy necesario. En cambio, aquí en el norte, la Alta Mesopotamia es una zona de meseta que tiene árboles y van a hacer el intercambio. ¿Cómo hacían los recorridos? Había dos opciones. Siguiendo el río, iban remontando río arriba. Vos se dice el río porque podés pescar y podés refrescarte y podés darle a tomar agua a tu caravana de animales, ¿sí? O podían ir con una barcaza, digamos, navegando río arriba para poder comerciar. Todo dependía, ¿sí? Después vamos a ir viendo toda esta zona de acá, que es muy buena las imágenes que hay. Ahora bien, vuelvo para acá, debido a esta concentración de riqueza, comercio local, a los excedentes agrícolas y los productos manufacturados, especialmente los textiles, se los cambiaba por madera, metales, piedras y otros bienes que no se encontraban en la zona. Por piedras no se imaginen solo piedras preciosas, también es necesario piedra, ¿sí? Para hacer algún muro que contenga contra el agua, no vas a hacer un muro solo de ladrillo porque se va a arruinar, también tenés que poner una base de piedra para después poner ladrillos arriba. Debido a esta concentración de riqueza, los sumerios también tuvieron que construir murallas alrededor de las ciudades con el objetivo de resguardar las lujosas construcciones, las mercancías y la reserva de alimentos. Son las tres cosas que van a venir a buscarte cuando te invaden. En cuanto a su creencia religiosa, los sumerios eran politeístas, es decir, creían en varios dioses, estaban relacionados con la naturaleza, representaban al sol, la luna, la tierra, etc. Entre los principales dioses sumerios se encontraba Anu, el cielo, padre de los dioses y patrón de Uruk; Enlil, el señor del aire; Ea, el dios civilizador; Enki, el dios de la tierra; e Inanna, posteriormente llamado Ishtar, que era la diosa del amor. Y acá tenemos lo que mencionábamos antes, que lo vimos con una imagen, que era cada ciudad tenía su área sagrada, tenían varios templos dedicados a sus dioses, también había espacios para fiestas, procesiones, ceremonias religiosas. La construcción característica de cada templo era el zigurat, esa pirámide que vimos al principio de la clase, una torre o pirámide escalonada construida sobre la base de terrazas sucesivas, ¿sí? Que decrecían en tamaño hacia lo alto. Y en la parte de arriba estaba este templo y escalera a ambos lados. Bien. Hoy quería, digamos, introducirles esto. Por ahora, digamos, el tema de economía y el tema de religión por parte de los sumerios va a ser algo muy común, digamos, en esta época. Este tipo de organización va a replicarse a lo largo de la historia. Vamos a ver otras ciudades-estado y van a ver que es lo mismo y les suena repetitivo. Pero lo importante es saber que
el que va a tomar las decisiones va a ser el que administre los recursos que el Estado genera, pero todos los componentes del Estado son importantes, el que genera la comida que está acá abajo, como el que hace la artesanía, como el que registra que se hizo una artesanía y que se plantó comida, como los sacerdotes que administran los recursos. En el templo se guardan los recursos, digamos, de comida ahí dentro, y en épocas de hambruna se acude al templo a pedir semillas para poder plantar más, o pedir semillas para hacer el harina y comer un cachito de pan. Nada. En el día de hoy, digamos, quería ir cerrando acá. Esperen que ya detengo la grabación, así